Bienvenidos a esta segunda emisión de Derecho a Réplica TV. Quien conduce Silvia Celini, me acompaña en la conducción Pedro Domínguez. Hola Pedro, ¿cómo estás? Hola a todos. Producción de Realpolitik, Televisión y Multimedios Nova. Hoy está con nosotros el doctor Diego Varés y Marco Etieri. Marco, hola Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy Buenas vamos tardes. a hablar de un contenido importantísimo en lo que es salud, en lo que es medicina, IOMA, PAMI, coronavirus, dengue, infectología, colesterol, temas muy importantes para tener en cuenta y para prevenir. Ahora vamos a pasarle la palabra al doctor Diego Varés. Diego, tema coronavirus, ¿es pandemia? Sí, bueno, buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Sí, en realidad hace muy poco tiempo, muy pocas horas para ser más exacto, la OMS, que es quien define realmente brote, epidemia o pandemia en función de fundamentalmente dos aristas importantes, que son la cantidad de gente afectada a nivel mundial y los países, que ya son más de 90 los países afectados por corona, no con casos de mortalidad, pero sí con, digamos, no necesariamente con mortalidad por coronas, pero sí con pacientes infectados. Y bueno, y esto por supuesto abre un espectro importante a tener en cuenta en todo lo que tenga que ver fundamentalmente con lo que es la barrera epidemiológica de contención a nivel nacional. Ya se sabe que se extendieron las áreas de circulación viral, no solamente a lo que era exclusivamente China, Japón, Corea del Sur, Irán y Europa, específicamente, Italia. Se ha extendido ahora, y esto es sumamente importante, a todos las personas que provengan, además de estos países, directamente de todos los países de Europa. En principio fue Italia, después se extendió a Alemania, Francia y España, ahora es toda Europa y se agregó en estas últimas horas Estados Unidos, ¿no? Esto obviamente adquiere particular importancia porque obviamente el vínculo, diríamos, desde el punto de vista de los vuelos entre Estados Unidos y Argentina, Argentina-Estados Unidos, por supuesto que es extremadamente importante y frecuente, lo que obviamente hace que las alarmas probablemente estén un poquitito más en amarillo, para poder contener a todos los pacientes que provengan de estos lugares geográficos, digamos, ¿no? Este coronavirus, que ahora lo tenemos acá también en Argentina, de hecho muchos casos en Buenos Aires, es de una rápida propagación, pero de una lenta manifestación. Lleva alrededor de 12 días darse cuenta de los síntomas. Sí, el corona, bueno, en la Argentina tenemos ya 19 casos confirmados, de los cuales 11 son en Cava, 3 en provincia de Buenos Aires y el resto se extienden entre Chaco, San Luis, Córdoba y no recuerdo qué otra provincia más. De los 19, bueno, ha habido un caso, digamos, con mortalidad, una muerte, digamos, un óbito concretamente, y con respecto a las características del virus, como bien mencionás vos, es un virus con una alta virulencia, con una alta capacidad de transmisión, digamos, ¿no? Con mucha facilidad de transmisión. Sabemos que es un virus fundamentalmente zoonótico, ya que inicialmente nace transmitiéndose del animal al hombre, hoy ya se sabe que obviamente es persona a persona, y la transmisión es a través de lo que llaman gotas de microfluidos, digamos, todas las gotas del tracto respiratorio, ¿sí? O sea, cuando un paciente estornuda o tose o tiene algún tipo de contacto medianamente cercano, se habla de aproximadamente un metro y medio, ya facilita entonces la cuestión del contagio, ¿no? Claro, es la peor transmisión, doctor, ¿no? ¿Cómo? Es la peor transmisión, digo, más peligrosa, más rápida va. Claro, la única en realidad, no hay otra. Claro, digo, entre todos los contagios vendría a ser el peor escenario, transmitirse por vía aérea. Sí, digamos, en este caso en particular este virus no tiene otra forma, digamos, de transmisión, no se transmite, digamos, se transmite por vía respiratoria. Es un virus predominantemente respiratorio, de hecho, también, ¿no? O sea que afecta fundamentalmente como gran cantidad de virus, por eso es tan dificultoso el diagnóstico, porque hay muchísimos cuadros virales que presentan cuadros clínicos muy parecidos, ¿no? Se han rumoreado muchas cosas y se han hablado muchas cosas de este virus, ¿no? Que hoy nos ataca a toda la población del mundo. Una de esas cosas que se ha hablado es que este virus, como bien usted lo decía, viene de los animales. ¿Esto lleva 25 años, este virus implantado en el mundo? Sí, en realidad es medio difícil definir de dónde proviene, ¿no? ¿Paciente cero no está identificado? Claro, digamos, vos me referís a la fuente animal, diríamos, ¿no? ¿Cómo proviene? Claro. En realidad es medio muy difícil. Lo que se describe habitualmente es que venía de los pangolines en un momento,
Esto permitió un intercambio muy gracioso hace poco ahí en América TV con uno de los panelistas, o con Mauro Viale mismo, igual en su momento planteaba el pangolín, y nosotros, o yo en particular, planteaba el hecho del origen de parte del camello, ¿no? Esto nace fundamentalmente en la zona de Arabia, en Asia, ahí es donde se identifica aparentemente en forma inicial el virus. Otros hablan del murciélago, en fin. En realidad esto igualmente mucho no modifica la cuestión, porque en términos generales lo que importa es la impronta y el tipo de evolución clínica que tiene el paciente, más que el origen exacto de dónde provino o por qué, digamos, si hubo mutación, no hubo mutación, si pasa por otro tipo de aristas. Lo importante es que agrede al ser humano, que biológicamente es agresivo, es de fácil transmisión, porque la tasa de mortalidad es muy baja, ¿sí? En términos que esto es muy importante que la población lo sepa, en general en los pacientes inmunocompetentes, o sea, en los pacientes que tienen sus defensas en un estado adecuado, la tasa de mortalidad del coronavirus es menor del 2%, o está ahí entre 2,3%. Esto es muy importante, ¿sí? Y es muy importante aclarar que vos mencionaste algo que tiene que ver con el tema de las formas de evolución clínica. Esto evoluciona groseramente de tres maneras. O el paciente es portador y es asintomático, o sea, no tiene clínica, o aparece a través de un síndrome gripal, fundamentalmente con fiebre, con decaimiento, con dolor de garganta, con tos, fundamentalmente seca. Tos seca, ¿no? Fundamentalmente seca. Puede haber algo de producción de moco, pero es básicamente seca, con decaimiento, todo lo cual tiene un cuadro gripal, cierta dificultad ventilatoria, o la forma grave, que ocurre en un pequeño porcentaje de pacientes, que son los cuadros de neumonía, digamos, sería, ¿no? ¿Qué ocurren? Esto es importante diferenciarlo, me lo preguntaban también. O sea, todos tenemos la misma posibilidad de poder infectarnos con el virus. El problema es que no todos tenemos la misma capacidad de complicaciones o de morirnos por el virus. Los pacientes que más posibilidades de complicación tienen son aquellos que son inmunocomprometidos, ¿sí? O sea, los que tienen más de 75 años, que son el gran porcentaje de pacientes en los cuales se han producido las complicaciones, y todos aquellos que tengan enfermedades asociadas que les bajan las defensas, como los EPOC, como los diabéticos, como los hipertensos, como los pacientes que toman corticoides, como los pacientes que están bajo el sistema de inmunodepresión por quimioterápicos, etcétera, etcétera. Esto es muy importante mencionarlo porque la gente se asusta, esto no es así, la tasa de mortalidad es muy baja, y vuelvo a repetir, está dada fundamentalmente en el grupo de pacientes que tienen más de 75 años, o sea, inmunodeprimidos fisiológicos, o en todos aquellos que tengan alguna enfermedad asociada. Y como bien vos decís, obviamente, el informe de la Organización Mundial de la Salud dio a conocer más de 111.000 casos de personas que todavía no se sabe si tienen coronavirus, sino que tienen que pasar entre 15 a 16 días, pero la gran pregunta, ¿no? Y centrándome yo específicamente en Argentina, con lo que sucedió con Alberto Fernández, que sacó un comunicado sobre la cuarentena que tienen que tener aquellas personas que lleguen a la Argentina, ¿cuáles serían los métodos de prevención? ¿Qué es lo que estaría ocurriendo? ¿De qué manera se podría estar informando esto? Sí. Antes de que le responda, doctor, hablamos de cuarentena, ¿no es cierto? Estuvimos hablando de cuarentena. Pero dicen que la cuarentena no es de 40 días, son 14 días de aislamiento, o sea, no es una cuarentena, para que la gente entienda más que no hay que sobrepasar el susto tampoco. No son 40 días. Si bien hay que prevenir, no son 40 días, estoy en lo correcto, son 14 días de prevención. Sí, en realidad, de aislamiento. Los 14 días son porque es lo que tarda el virus en general en todo su proceso de evolución, diríamos, ¿no? Biológico, estando en el organismo y generando síntomas. Pasaron 14 días, ya en teoría no habría más posibilidades de tener algún tipo de complicación. ¿Es muy virulento, doctor? O sea, en esta habitación, si alguien tuviera coronavirus, ¿todos estaríamos afectados? ¿O también depende de bueno, va a tener que ver la cuestión inmunológica, como mencioné hoy, y de la posibilidad de poder estar cuanto más... nosotros, por ejemplo, si vos tosieras y fueras portador o al revés, nos estaríamos contagiando seguro. Muy probablemente con ella, tal vez con los que están detrás de cámara sería diferente. Pero si yo fuera portador sin enfermar. Claro, por eso digo portador, asintomático. ¿No? Eso tiene que ver con la cercanía que uno está, ¿sí? Porque la virulencia tiene mucho que ver, menos de un metro y medio, ya indica una mucha mayor posibilidad de poder prevención por la que las... y vos me habías mencionado... La prevención. Bien. Con respecto a la prevención, en realidad los casos que vienen, ningún caso hasta ahora es autóctono, digamos, ¿no? Todo lo que es corona tiene que ver con todos casos que... A diferencia del dengue, son dos casos que provienen son casos importados, diríamos.
Por ende, los que vienen y cumplen los dos criterios, el criterio epidemiológico, o sea, los que cumplen el criterio de provenir de los países que acabo de mencionar, o que hayan estado en contacto con gente con infección por coronavirus, sumado al cuadro clínico que les acabo de comentar, si cumple los dos criterios, ese es un paciente que es un caso sospechoso, que esto es lo más importante a destacar, ¿sí? Ese paciente, lo que es prevención, ese paciente debería estar, obviamente si ingresa, por ejemplo, en una guardia hospitalaria, aislado, ¿sí? Se le coloca barbijo, es la única indicación para los que van a estar en contacto con el paciente, o sea, el personal de salud o los familiares que quieran estar con el paciente. No es para la población no necesita barbijo, ¿sí? Y en términos generales, la prevención va a pasar fundamentalmente por tres circunstancias. La primera y la más sencilla, que es el lavado de manos con agua y jabón, ¿sí? Entre 10 y 20 segundos de lavado con jabón mata el virus, ¿sí? Alcohol en gel o alcohol etílico común, ¿sí? Que mata al virus también, lavarse las manos con esto, segunda cuestión. Y el tercer punto, que es sumamente importante, que es cuando uno va a toser o va a estornudar, taparse con, ¿sí? El borde, la parte interna, diríamos, el pliegue interno del codo, para evitar obviamente expulsar a través de la vía respiratoria el virus que está en las secreciones respiratorias. Esos son los tres elementos de prevención sumamente importantes y que uno tiene que tener, porque lo que te comenté hoy es ya el paciente que se aísla. Yo lo aíslo, se interna, una vez que se interna se le coloca el barbijo, queda en una sala aislada, diríamos, en una habitación aislada, y quienes tengan contacto con él son los que van a tener que también usar barbijo, camisolín, antiparras y gorra, ¿sí? Después eso se saca, se descarta, se elimina y bueno, y uno sigue su ruta, ¿no? Eso fundamentalmente para el personal de salud. Los riesgos entre el dengue y el coronavirus, ¿cuáles son lo que más nos afecta y los más peligrosos hoy? El corona ya lo acabamos de comentar. Sí, sí. Con respecto al dengue, el dengue es una enfermedad también viral, obviamente transmitida por el virus del dengue a través de un vector que es el mosquito, ¿sí? El cual pica a un infectado, vuela, te pica a vos que no estás infectado y te inocula, digamos, el virus del dengue. Acá, bueno, dengue, hablando de estadística local, obviamente que hay casos hasta ayer, hasta el 9 de marzo, hasta el 9 de marzo teníamos, no me acuerdo si 20 o 21 casos confirmados, estoy hablando del ambiente de La Plata, de todo el ámbito de La Plata y Gran La Plata, ¿no es así? De los cuales autóctonos creo que eran 6. Bueno, los números a lo mejor se me desdibujan un poco porque esto también es minuto a minuto y es permanentemente. El dengue tiene dos formas de presentación clínica, también para que la gente tenga en cuenta esta cuestión. Una es el dengue, digamos, el dengue común, el dengue leve, para diferenciarlo del otro que es el grave. El dengue leve, el paciente no presenta congestión de vías aéreas superiores o un cuadro respiratorio de vías aéreas altas, como ocurre con o sea, no hay tos, en general no hay ese cuadro respiratorio alto que ocurre con el corona, pero hay fiebre, de hecho se llama la fiebre quebrantahuesos, una fiebre muy alta, mucho dolor de cabeza, mucho dolor retrocular y mucho dolor articular y muscular, muchísimo decaimiento. Ese es el motivo de consulta más frecuente, ¿sí? Y bueno, que haya estado en zona donde hay mosquitos, ¿no? Que acá hay por todos lados, de manera tal que ese paciente, bueno, una vez que llega, en realidad la prevención es a través de la utilización de repelentes, ¿sí? Me salía el nombre comercial, de repelente, diríamos, en distintas formas, y bueno, y evitar el contacto, ¿no? Bueno, y después las advertencias que se vienen dando desde hace mucho tiempo, no juntar agua el descacharreo y lo más importante que es la... Igualmente no es el mosquito común, ¿no? Es el Aedes aegypti, claro, el mismo que transmite la fiebre amarilla, y varios más. Y obviamente el tema de por parte de los municipios y por parte del gobierno de la utilización de... Ay, por Dios, me sale. La fumigación. La fumigación. Hablando de fumigación, se ha fumigado ahora en los últimos días la ciudad de La Plata, incluso algo histórico, el cementerio, que no se solía ser recurrente fumigar. Esto
¿Está bien prevenirlo fumigando en marzo el problema de los mosquitos, del dengue y todas las infecciones que puede llegar a traer todo esto, ¿no? La prevención, ¿es fumigar en marzo o es mejor prevenir en diciembre para el verano? Mejor ahora que nunca. No, el saneamiento ambiental es fundamental para todo, ¿no? Por supuesto, porque esto favorece, digamos, el hecho de no solamente la fumigación, que ahora te comento, digamos, en términos globales, el tema de los baldíos, eso favorece que haya latas, que haya botellas, que haya gomas, ahí se acumula el agua y ahí vienen los mosquitos, ponen los huevos y, bueno, larvas y crecen y obviamente se produce el lugar donde se reproducen y después salen. Sí. Por ende eso es una cuestión elemental, de hecho ha sido uno de los elementos que la OMS se ha propuesto para el 2020, en los próximos 5 años, a partir del 2020, de mejorar lo que sea que ver con el saneamiento ambiental en general. Y la fumigación hay que fumigar permanentemente, no hay que dejar que esto llegue al momento, digamos, no hay que esperar que se llegue al verano, digamos, donde es la época donde habitualmente aparecen este tipo de cuestiones, ¿no? El tema estacional también es muy importante y es muy importante también resaltarlo, aparte de lo del dengue por el calor, es que ahora tenemos la mala suerte, entre comillas, para mí es un alivio porque yo detesto el calor, pero empezar el otoño y el invierno para el corona es fantástico, para nosotros no tanto, porque esto puede llegar a favorecer que esto se disemine. El hacinamiento. No, el frío favorece la diseminación claro, sí, por la del cantidad de gente junta. Claro, eso también favorece la transmisión. Así que, bueno, digamos, lo estacional también tiene que ver. En el hemisferio norte ahora es invierno, están saliendo del invierno, digamos, ¿no? Nosotros nosotros estamos entrando en el otoño-invierno, ellos están saliendo. Ellos, ya cuando empieza la época de calor, este tipo de virosis respiratorias bajan mucho su incidencia y obviamente nosotros la vamos a tener por una cuestión estacional de una manera mucho más instalada, diríamos. ¿Eso por el tema de que estamos más tiempo juntos, en lugares cerrados o por el virus? Claro, las dos cosas, porque el virus se propaga mucho mejor en esas épocas estacionales y porque aparte la gente está más hacinada, ¿no? Claro, están todos más juntos y es más difícil. Doctor, muchísimas gracias por la información. No, vamos a seguir con ustedes, pero vamos a hablar un poquito con Marco. Marco es farmacéutico, aparte de otras cosas importantes que hacen su farmacia, que ya las vamos a nombrar. Marcos, tema fundamental. Hoy por hoy se está viviendo una crisis terrible en lo que es farmacia y insumos de medicamento. Tenemos un PAMI, tenemos un IOMA, que son las dos empresas que más dinero gastan en lo que es medicación, medicamentos, ¿no? E insumos para sus afiliados. Esto ellos lo cobran por planilla, o sea, cobran en fecha y espacios correspondientes. ¿Por qué ellos no pagan de la misma manera? La verdad que no sabría el trasfondo político, ¿no? Sí, lo sabemos, no lo queremos replicar mucho, pero bueno, los gobiernos han venido echando mano en caja de obras sociales desde hace tiempo para otros fines. Eso ha hecho que ahora, históricamente, yo hace 20 años trabajo en farmacia y la verdad que es histórico la falta de fondos que hay. Para mí no sabría decir porque no trabajo mucho, pero IOMA y a mí, de amigos médicos y de amigas farmacias y eso, es histórico que están bajo los fondos de IOMA, o sea, no tenemos cómo reponer los medicamentos. Muchas farmacias han cerrado, literalmente, otras farmacias se han vendido, la gente no le llega la medicación. Yo, bueno, vos conocés el accionar de mi farmacia, trato de rebuscármelas para traer medicamento a la gente y que se quede sin medicación, porque más allá de lo que decía el doctor del coronavirus, del dengue, no dejar sin medicación a la gente grande es matarla directamente, porque son hipertensos, son cardíacos, son diabéticos y es muerte directa. No medicar a la gente con su medicación que viene tomando toda la vida y que generalmente antes la podían comprar y debido a otros factores, más allá del pago o no pago de IOMA, ahora con los precios que están los medicamentos no lo pueden comprar. Estamos buscando continuamente formas en mi farmacia por lo menos, con las chicas tenemos un grupo ahí para cada paciente buscar la solución terapéutica en cuanto al precio, calidad, para que tenga su medicación, y lo hacemos de corazón. Tema medicación genérica, porque esto bajaría mucho el costo y el valor de los medicamentos y tendría más facilidad de acceso a la gente de menor recursos, sobre todo a los jubilados, que se les ha prometido algo en marzo, que es un secreto prácticamente de Estado, pero que ya se tendría que estar abriendo porque esto fue incrementado en el aumento hacia los jubilados, ¿no es cierto?
Pero el tema de medicación genérica, sabemos que los mayores laboratorios, que todos conocemos, no dan el brazo a torcer. Esto facilitaría mucho las compras de los medicamentos y la integración de insumos a los enfermos, ¿no es cierto? Y sobre todo a los jubilados. El tema es que los jubilados tienen ya su obra social, que es PAMI o IOMA, que le cubre a día de hoy, han subido mucho las coberturas, casi el 100% del medicamento. Eso es bueno por un lado. Pero IOMA al hogar o PAMI al hogar, el tema farmacia en cuanto a los pagos, ya hace 6 meses que tenemos 5 o 6 meses de retraso de pago, hace que la farmacia no pueda cumplir con esa provisión, porque en realidad, si todo anduviera perfecto, el paciente vendría y no pagaría casi nada. Con IOMA PCN, con IOMA solo, con PAMI, estarían pagando muy poquito los medicamentos. Pero pasa que se hace difícil el tema de cumplir porque IOMA no paga a las instituciones digamos lo que nos corresponde. Y el tema de genérico, obviamente, hay que cada vez publicitarlo más porque hay gente que no tiene obra social y directamente no tendría el acceso al medicamento. El tema es el acceso al medicamento, ¿sí? Los medicamentos genéricos salen mucho menos. Es una herramienta poderosa, de hecho en los hospitales, doctor, se usa medicamentos genéricos. Sí, yo meto un paréntesis nomás, Sí, hay que tener cuidado también en algunas cuestiones, ¿sí? A mí yo defiendo los genéricos, pero hay que definir la calidad de los genéricos, ¿no? Es decir, por eso no tanto en un país donde exista realmente un control adecuado de la calidad del medicamento, estaría gustoso y sería fantástico poder indicar genéricos. Totalmente de acuerdo. Habría que ver si este país cumple, ¿sí?, con los requisitos necesarios para que uno pueda tranquilamente indicar un medicamento genérico. Eso sería ideal. Estoy totalmente de acuerdo con el doctor. Hay casos que no, de medicamentos, por ejemplo, el losartán es un medicamento muy delicado y que se usa mucho, está muy difundido, creo que es el segundo más vendido después de Enalapril, y hay mucha diferencia de calidad entre medicamentos de primera línea con medicamentos genéricos. Digo, pues yo soy usuario de losartán y lo he probado a mí mismo, que tomando un Losacor, voy a decir marca y tomando un losartán genérico hay mucha diferencia. Entonces lo que dice el doctor es cierto. O sea, si el sistema de salud funcionara perfectamente y las obras sociales pagaran, los farmacéuticos podríamos dispensar casi a costo muy bajo, porque las obras sociales cobran mucho ahora, bien para el paciente, pero no lo podemos dispensar porque a veces no nos pagan. O sea, estamos para esperando. Vos, como farmacéutico, ¿es comercio o es político? Y no me quiero meter tanto en lo político, pero yo creo que es cuestión de que han echado mano a fondos de obras sociales los últimos meses, fondos que eran para médicos y para farmacéuticos y para el sistema de salud, para otras cosas. Yo no sé, no he investigado mucho, seguramente ustedes tendrán más información que yo, pero seguramente tiene que haber pasado eso, porque no puede ser que hace meses que no nos pagan y estamos tardando mucho en proveer de los medicamentos que dice el doctor. Yo trato de proveer lo que dice la receta. Viene la receta, bueno, y lamentablemente tengo que decirme, tenés que esperar 2 o 3 días para poder traerte el medicamento. ¿A vos te ha pasado que compras en farmacia? Sí, me ha pasado. Que te digo, esperame exilita porque no tengo plata. Ese problema también pacta, digamos, de lo que vienen 7 años de gestión, más allá del gobierno que sea, con crisis en lo que es el PAMI, crisis en lo que es IOMA, básicamente, y con 2 preguntas sencillas, por ejemplo, los adultos mayores, principalmente aquellos medicamentos que el Estado bajó para que PAMI pueda entregarlos y demás, en caso de que no se tengan en la farmacia, ya que son medicamentos genéricos, ¿cuáles serían los pasos a seguir? Y por el otro lado también tenemos, y ahí también vinculo lo que bien decía el doctor, lo que son los famosos negociados dentro de algunas farmacias, por ejemplo, lo que tiene que ver alcohol en gel, o lo que tiene que ver los famosos barbijos, que la gente por el pánico empezó a comprarlo, y por eso también empezó lo que son los aumentos. Eso es otro tema, claro. Por eso quería un poco enganchar lo que decía el doctor con lo que es la realidad ahora, o con lo que es la psicosis que hay, de que informemos bien a la población de qué es lo que sirve y lo que no sirve para prevenir de enfermedades de este tipo o cualquier tipo de enfermedad. Ya nos pasó con el caso de la gripe A hace muchos años, donde estábamos vendiendo, donde se hizo un negocio muy grande y ya está históricamente comprobado, de que fue un negocio muy grande de un par de laboratorios internacionales para vender un medicamento en específico. ¿Sí? Donde quizá la gripe A, yo no tengo los porcentajes, doctor, pero creo que hubo hasta menos infectados que de la gripe común. O sea, no hubo tanta mortalidad ni morbilidad como para que se hiciera el escándalo que se hizo, y lo que se gastó, lo que gastó la población en ese momento en comprar un medicamento que a la postre no prevenía tanto de una eventual gripe A que nunca estuvimos expuestos, o estuvimos expuestos con muy bajo porcentaje en la población. Por eso que hay que decirle a la población, estas notas están buenísimas porque nos enseñan cómo prevenirnos sin comprar de más, sin gastar de más en estas épocas de crisis,
y sin comprar medicamentos. Espero que no aparezca ningún medicamento mágico para el coronavirus, porque no lo habría. No va a aparecer. Sobre eso no lo iba mi pregunta. El otro día se ha hablado y se ha rumoreado, ¿no? Todo esto son rumores que obviamente los especialistas están acá para confirmarlo, que en algunos países, en algún que otro, muy pocos países, pueden llegar a tener una cierta vacuna para esto que es el coronavirus. Pero como son países que ahora están en guerra, no la quieren proveer. ¿Esto es así o todavía no se implementó nada que pueda frenar o alivianar este problema del coronavirus? No tengo información de eso. Sí, en realidad con respecto a medicación antivirales específicos contra el coronavirus, está la mención de que hay un laboratorio americano, en realidad en realidad es franco-americano, pues son capitales franceses también, en la localidad de Boston, que estarían desarrollando, en realidad sería la reactivación de un antiviral que se utilizó en algún momento para el virus del ébola y algún otro virus sin una adecuada respuesta, pero todavía no hay nada concreto. Todo lo que esté en evaluación lleva muchas etapas, porque digamos, antes de largar un fármaco a la población mundial, diríamos, esto lleva muchas etapas de evaluación, de manera tal que si aparecerá de acá 6, 8, 9, un año. Por lo menos. Y con respecto a la vacuna, circulan un montón de cuestiones. En Israel habría algún tipo de departamento biotecnológico que está en esta cuestión, lo mismo que en España, pero no hay nada concreto, no hay nada. Y por ejemplo, una sorpresa es lo que sucedió con algunos medios de comunicación que hicieron eco de lo que están tratando de hacer en Inglaterra, donde le pagarían a algunas personas para que sean infectadas, entre comillas, con el coronavirus y de ahí buscar lo que es la vacuna. En caso de que esto sea cierto, sabemos que existe todavía lo que son las fake news. ¿Cómo afecta también a lo que es la población mundial? Porque estaríamos contratando gente para que sea infectada y de así buscar nosotros lo que es la vacuna. Sí, a ver, digamos, hay trabajos, los trabajos de investigación. Acá la cosa pasa por una cuestión de bioética, ¿no? Digamos, hay cuestiones éticas y que forman parte ilegales, diríamos, que son las que van a limitar este tipo de cuestiones. Por supuesto que vos no obligás a nadie a tomar una determinada decisión con respecto a infectarte. Diríamos que hay trabajos, sobre todo en enfermedades infecciosas, cuando probando medicamentos o probando vacunas, que vos lo podés hacer en animales o podés hacer en humanos, ¿sí? Hay humanos que a lo mejor, digamos, bajo obviamente su beneplácito absolutamente legal, con datos que uno, digamos, esto puede uno hacerse cargo de la situación. Desde lo bioético, después, bueno, quienes hacen específicamente esta cuestión lo cuestionarán o no. Hay medicamentos, hay fármacos, hay cuestiones biológicas que se pueden probar en animales y pueden ser compatibles en el hombre, y hay otros que no, que probablemente necesites exclusivamente una estructura humana, diríamos, ¿me entendés? Hecho, a eso me refiero. Es la última fase. Claro. Todos los medicamentos, la última fase la prueba en humanos, pero no es puesto, en humanos ya infectados, ya infectado, enfermos. Claro. O sea, la primera parte puede ser en animales y ya después se pasa a la parte clínica, que son meses, como dice el doctor. Meses y años, en oportunidades, sí, ¿no? A veces pero ya en humanos infectados, no es que se infecte un humano para probar el medicamento. Tenemos humanos infectados. Claro, vos autorizás pero no es que infecten entre comillas, claro. Eso es ilegal para cualquier laboratorio. No, infectar a nadie no podés. No, Estamos hablando los infectados. Vos después, bajo tu beneplácito, firmás consentimiento y decís, bueno, vamos a probar a ver qué. Se prueban en humanos, cierto lo que está diciendo, pero no se infecta ningún humano. Eso ya, el laboratorio duraría nada, porque es totalmente ilegal. Sería, con lo que hacía los nazis, lo hacía este muchacho. Mengele infectaba para probar medicamentos. Se prueba en humanos, pero ya en humanos infectados. En este caso, en cualquier. Y después de haber pasado fase, ¿no? Sí, primero en animales siempre. Bueno, no los quería interrumpir, una charla muy nutriente, algo muy contundente para que la gente sepa, para que sepa prevenir, para que sepa de medicación, para que sepa de las obras sociales, para que sepa de los recursos que pueden obtener en la farmacia para todo esto que estamos viviendo hoy, ¿no? Que cada vez hay más enfermedades, cada vez hay más virus. El doctor Diego, que da cátedras en todos lados, es una eminencia en infectología, en clínica, en colesterol, muchísimos temas pendientes. Se nos ha terminado el programa, un minutito nada más nos vamos a pasar. Marcos,
tiene un trabajo solidario de un comedor free 24 horas en la vereda de su farmacia, donde le da de comer a toda la gente aquella que no tiene o de menor recurso y a la que le da vergüenza pedir o ir a algún establecimiento de comedores. Él pone en su vereda un dispenser con algo frío, algo caliente y siempre tiene un sándwichito, unas galletitas, unas ensaladas o lo que el barrio mismo dona y entre los vecinos colaboran con esta farmacia. Marco da si querés los datos para la gente que se pueda acercar y colaborar con esta causa. Rapidito que se nos terminó el programa. Sí, se llama Proyecto Contagiate, ya estamos hace casi un año dando de comer las 24 horas, bueno, las 4 comidas y de noche también queda comida. Hay un dispenser con infusiones, agua fría, muchos vecinos donan, muchos comerciantes donan y básicamente nosotros de la farmacia hacemos continuamente comida para que la gente continuamente esté comiendo. Comen entre 40 y 50 personas, va variando. Hoy que llovió fue muy poca gente o mandan a los hijos a buscar bolsita con su comida y estamos, gracias a los donativos, gracias a vos Silvia que muchas veces has difundido y gracias a los medios nacionales y hasta internacionales porque fue hasta los contactos donde la gente se puedan acercar para donar. 38, Marcos. entre 133 y 134 solamente aceptamos comida, o sea, cualquier tipo de comida y se la regalan enseguida, se la dan en el día, estamos continuamente se están llevando la comida del día, o sea, estamos todos los días reponiendo mucha gente con hambre, más en estos tiempos, así que pedimos, dejemos de mirar al costado y lo que nos sobra un poquito cuando pasen cerquita de la farmacia, llévenlo, o no solamente en la farmacia, se ha replicado en alguna iglesia, también todo el día, se ha replicado en otros lugares. Bueno, vamos a dejar igualmente después los contactos de Marco para que se puedan comunicar y colaborar con esta causa. Eso fue todo, se nos terminó rapidísimo el programa, como lo dije, lo repito, un programa nutriente para la gente, para la precaución y la salud. Muchísimas gracias a todos los que están del otro lado. Esto fue Derecho a Réplica, gracias Pedro, gracias doctor, gracias Marco. Nos vemos el próximo jueves. Gracias.